Bueno, espero que vean la presentación, la pantalla. ¿Sí se ve? Porque aquí parece que sí, pero no estoy segura. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, les decía, voy a retomar un poco el problema de ayer, por si quedó alguna duda y continuar en la resolución. Bueno, entonces decíamos ayer que teníamos este problema que dice, para la siguiente reacción, A nos da B más 2C, encontrar la expresión para Kp en función del grado de conversión, si se efectúa a temperatura constante y una presión total de 10 atmósferas, que es también constante. La alimentación al sistema de reacción no es solamente A, sino que tiene un 50% de inerte, y hacer los cálculos en el siguiente orden. Primero, calcular el factor de expansión, después encuentre la expresión para cada una de las presiones parciales en función de la conversión, y finalmente encuentre la expresión para Kp si la presión parcial de A es igual a 5 atmósferas. Bueno, entonces decíamos, ¿qué tenemos como información? Tenemos la temperatura, que nos dicen que es constante, tenemos la presión total, que son 10 atmósferas, y tenemos la concentración del inerte, que se está adicionando un 50%. Y además nos preguntan, bueno, ¿cuál es el factor de expansión del componente A? Las presiones parciales del reactante y de los productos en función del grado de conversión o la conversión. Y además obtener el valor de la constante Kp, la constante de equilibrio Kp, a una presión una presión parcial, que es la del componente A, de 5 atmósferas. Muy bien. Bueno, entonces, teníamos ya esto, el mecanismo de reacción que teníamos. Bueno, es A más el inerte, nos va a dar B más 2C más el inerte. Y el factor de expansión, que lo definíamos ayer, no se los había dado, lo definimos ayer, que decíamos, va a ser la cantidad de moles finales menos las iniciales entre las iniciales. Y decíamos que el cambio de volumen, es decir, mi volumen final va a ser igual a ¿quién? Al volumen inicial, por 1 más el factor de expansión por el grado de conversión. ¿Sí? Porque el factor de expansión que me está dando en sí mismo, pues una cantidad que yo tengo del componente, de los componentes que esté yo trabajando, ¿no? En este caso lo va a hacer para A, y entonces me está dando una fracción de lo que yo tendría de A con respecto a el inicio. Y entonces, a mi concentración inicial. Entonces, bueno, aquí me va a dar ese factor, y entonces, con eso obtengo mi volumen total, mi volumen final. Y decíamos, bueno, en este caso decíamos, el factor de expansión va a ser igual a ¿quién? Los moles finales, ¿cuáles van a ser? Van a ser los de C, de los productos B, C y el inerte. Y serían 2 de C, 1 de B y 1 del inerte. Entonces serían 4, y 1 de el reactante más el inerte, porque el inerte como entra sale, entonces queda igual, entonces serían 2. 4 menos 2 entre 2. Entonces, ¿qué me quedaría? 1, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues el volumen final va a ser el volumen inicial por 1 más XA. Entonces, recordando cuestiones de química para que así se pueda continuar con el problema. Si recuerdan ustedes, cuando ustedes tenían un mecanismo de reacción como el que estoy mostrando, A más B me da Y más Z, yo puedo expresar en función de grado de conversión, que no es otra cosa sino la relación estequiométrica, donde tengo los moles de A con respecto a su factor estequiométrico, y así para cada uno, ¿no? B, Y y Z. Entonces, y les decía, entonces, esto está expresado en función de mi grado de conversión, es decir, el grado de conversión que decíamos son los moles de mi componente final
menos el inicial, el final menos el inicial sobre el inicial. Entonces, aquí yo tendría mi componentes iniciales menos el final sobre A. O sea, ¿cuánto se ha convertido de ese componente? Entonces, y así cada uno. Entonces, todo esto me está expresando conversión. Ahora, si tomo A y B, por ejemplo, entonces quiere decir que yo voy a igualar solamente estas dos primeras expresiones de los reactantes. Acuérdense, ¿cuándo se hace esto? Cuando quiero ver cuando el reactivo es limitante y cuál es el reactivo en exceso. Eso es lo que, esto es lo que está expresando especialmente en una manera indirecta, cómo, cuál es mi reactivo limitante y cuál es en exceso. En este caso, nosotros no tenemos esa expresión porque nos está diciendo todo tiene que ser expresado en función de A, de componente A, de mi reactante. Entonces, aquí yo si tomo A y B, por ejemplo, estos dos, ¿qué hago? Ah, bueno, pues puedo despejar a mi cantidad de moles de A igual a quién? A sobre B por NB, ¿no? Entonces ya tengo aquí mi expresión. Es algo semejante a lo que estamos trabajando. Y entonces, luego, si tomo A y B, bueno, es lo mismo. Si despejo a B, o ahora lo expreso en función de B, bueno, va a ser B sobre A igual a NA, menos NA, o sea, los moles que me quedan de A. Entonces, ahora, retomando la definición de la conversión, sustituimos y despejamos. Es decir, yo tengo que mi cantidad final de B en este mecanismo de reacción va a ser igual a quién? A los iniciales menos lo que ha reaccionado, ¿no? El grado de conversión por los moles de A y la relación estequiométrica. Entonces, eso es lo que ustedes conocen que desde el punto de vista de química, que es lo que aplicamos también aquí. Y de manera semejante sería para Y y para Z, ¿no? Si yo quiero tener al final cuánto tengo de Y y de Z en el equilibrio, es decir, esto va a ser en el equilibrio, bueno, aquí yo veo también mis relaciones estequiométricas con el grado de conversión, con algo que se conoce como grado de conversión. Bien, entonces, este fue el paréntesis solamente para que recordaran la parte de química. Regresando nosotros a el problema. Entonces, tenemos que mi mecanismo de reacción es el componente A, el reactante A, más el inerte, me va a dar B más 2C más el inerte. Entonces, ayer decíamos, mi factor de expansión, y con lo que recordábamos ahorita, mi factor de expansión va a ser igual a 1, por lo tanto, mi volumen va a ser igual, mi volumen final va a ser igual al volumen inicial y la expresión con el factor de expansión. Muy bien, entonces, y luego, ¿qué tenemos? ¿Qué decíamos ayer también? Que si nosotros despejamos los moles de A, entonces, ¿qué me queda? Me queda que Na, tomando nuevamente lo que hemos visto hasta ahorita, tenemos que Na va a ser igual a ¿quién? A mi concentración inicial de A por 1 menos XA. ¿A partir de dónde? De la expresión que estamos tomando, uno con el volumen y otro con los moles. Entonces, de acuerdo al problema, nosotros decimos que tengo un gas ideal que esté en equilibrio y por lo tanto yo ya sé, en función de lo que vimos ahorita, que mi volumen final va a ser igual al volumen inicial por 1 más XA y los moles en el equilibrio, los moles finales, van a ser igual a los moles iniciales por ese grado de conversión. Y sabemos además que la presión, de acuerdo a la ley general de los gases ideales, pues tomamos la expresión de presión, en este caso de A, va a ser igual a ¿quién? A los moles de A por R por T sobre P, ¿quién es B? Mi volumen total. Entonces, quiere decir que mi presión en A va a ser igual a ¿quién? A los moles de A, que es esta expresión, entre ¿quién? Entre el volumen total, que es esta otra expresión, y ya obtuvimos. ¿Por quién? Por RT. Entonces, hasta ahí creo que ahí nos quedamos, ¿no? Maestra, sí, dime. yo tengo una duda. Ajá. En el volumen final, Sí.
es Sí. solamente el volumen final de A, ¿verdad? Este es el volumen, no, este es el ya de todo el sistema. ¿Y Porque aquí tendría sí, por qué nada más consideramos el grado de conversión de A? ¿Es el mismo para todos? no, o sea, es tu cantidad que se convierte para generarte un producto, ¿sí? Pero como ahorita queremos expresar en función de A, entonces el volumen lo estoy expresando en función de A, del componente A, del grado de conversión de A, porque es el único reactante. Entonces, si lo quisiéramos expresar en términos de, por ejemplo, de B, ¿sería Ajá. lo mismo y nada más cambiaríamos a XB? A XB, exacto. O sea, quiere decir que yo voy a tener ahora la expresión en función de B. Pero la Porque fórmula sería igual. O sea, volumen sí, inicial por 1 más más el... XA. Porque de dónde parte, acuérdense de dónde parte esto. Parte de esta expresión, de la expresión que teníamos general, de el factor de expansión, de aquí partimos. El volumen, cuando hay presencia de un inerte, va a ser igual a quién? Al factor de expansión. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque el inerte, que decíamos ayer, ¿qué efecto está teniendo en el sistema? pues nomás diluye. Diluye, exactamente. Entonces, pero al diluir tiene un efecto en mi volumen, en mi presión parcial de cada uno de mis componentes. Entonces, esta expresión es la que se usa de manera general cuando yo quiero estudiar con los inertes. Entonces, uso mi factor de expansión que ya me está dando a quién, ya me está ajustando al inerte. Entonces, mi expresión general es esta. El volumen final, mi volumen en el equilibrio va a ser igual a quién? A mi volumen inicial más lo que se está convirtiendo y el total, o sea, ¿qué sería el total? Incluyendo a quién? Al inerte. ¿Sí me explico? Y si en un momento dado yo tuviera A más B más el inerte, bueno, entonces yo voy a incluir a quién, a el que sea mi reactivo limitante, porque es el que me va a limitar la reacción, como lo hacen en química. ¿Sí me explico? Entonces, esa fórmula nada más incluye el grado de conversión del reactivo limitante. Exacto, en este caso es el Ok. único reactivo que tenemos, Ajá. pero ya si yo estoy trabajando con un sistema donde tengo 2 o 3 reactantes, ¿quién es el que te va a limitar la reacción para llegar al equilibrio? Pues el reactivo limitante. Ok, ok. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Y entonces de gracias. ahí ya calculas tu volumen. Digo aquí porque el problema te dice, a lo mejor tienes otro problema que te da un mecanismo general que tiene A más B más C y te da WXZ. Entonces te dice, pero quiero que lo hagas en función, a lo mejor no de un reactante, sino de un producto. Entonces lo haces en relación a lo que te están pidiendo. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ok, gracias. De nada. Muy bien, entonces, recordemos, entonces ese volumen lo obtenemos a partir de mi factor de expansión, pero como mi factor de expansión es 1, pues entonces queda XA, ¿no? Bueno, entonces, teníamos esto, por lo tanto, ¿cuánto sería mi volumen inicial? Que ese sí estaría en función de quién, de mi componente A, porque el inicial solamente tengo AA, entonces mi volumen inicial sería quién, expresado nuevamente a partir de la Ley General de los Gases Ideales. Y entonces mi volumen inicial sería igual a quién? A los moles iniciales de A sobre la presión por RT. ¿De acuerdo? O sea, simplemente estamos despejando a partir de la Ley General de los Gases Ideales porque estamos trabajando gases y en un comportamiento ideal. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, y decíamos también ayer, si nosotros sustituimos precisamente en la presión parcial de A, y la tenemos definida, cuando ya esté en el equilibrio, entonces quiere decir que mi presión parcial de A en el equilibrio va a ser igual a quién. ¿A quién decíamos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Ya teníamos la definición de los moles entre quién.
entre mi volumen, ¿no? Y mi volumen, ¿quién es? Pues NaRT sobre PA. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque acuérdense que tenemos que dejar todo expresado en función de A. De tal manera, de XA, perdón, del grado de conversión. Pónganlo con mayúscula para que no lo confundan con la fracción molar. Entonces, bueno, ya aquí tenemos la presión, ahora sí ya la tenemos expresada con, con el grado de conversión. ¿Y qué decíamos aquí? Bueno, aquí simplemente reducimos la expresión y obtenemos que la presión en A va a ser igual a ¿quién? A mi presión parcial de A al inicio, esta es la final en el equilibrio, la presión parcial en el inicio, ¿por quién? Por 1 menos XA sobre 1 más XA. ¿De acuerdo? Ahí nada más hicimos reducción de la expresión, ya eliminando o no más que eliminando, haciendo igual a 1 lo que es similar. ¿De acuerdo? Aquí Na entre Na se hace 1, RT sobre RT se hace 1 y me queda la presión parcial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hasta ahí. Creo que ahí nos quedamos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, nuevamente, retomando el mecanismo de reacción, solamente lo pongo ahí para que ustedes lo tengan en mente. Vamos a empezar ahora a quiénes. ¿A quién nos está pidiendo el problema? Nos dice, obtenga la presión parcial para A, para B y para C. Ya obtuvimos la presión parcial para A. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer a la presión parcial de B y de C en función del grado de conversión de A? Pues, ¿qué hacemos? Retomamos nuestras expresiones, que serían mi cantidad de moles en el equilibrio, NB, va a ser igual a ¿quién? A B sobre A, porque mi expresión sería aquí, tendría yo B, y aquí tendría A minúscula. Entonces, mi expresión sería B sobre A, ¿por quién? Por la cantidad de moles iniciales por XA, de acuerdo a lo que definimos ahorita en el paréntesis que hicimos, y la cantidad de moles en el equilibrio sería AC sobre A. ¿Por quién? Por NA por XA. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos la expresión para la presión parcial en B, entonces quiere decir que yo tengo la presión parcial en B por el volumen sobre RT, nuevamente tomando las definiciones, va a ser igual a ¿quién? A la presión parcial de A al inicio por el volumen sobre RT, nuevamente tomando su expresión. ¿Y B sobre A qué valor tiene? Pues 1, porque B es 1 y ya es 1. Entonces, me queda la expresión de esta manera. Para C, ¿cómo sería? Bueno, los moles de C serían presión de C, esta es condición de equilibrio, por volumen sobre RT igual a ¿quién? C sobre A, ¿qué valor tiene? Pues 2 entre 1. Por lo tanto, me queda 2 por la expresión de los moles y me queda la expresión de 2, presión parcial de A por el volumen inicial sobre RT. Entonces, aquí ya tenemos, ahora sí, de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues despejar a cada uno para comenzar a trabajar en función de quién, de los volúmenes, el volumen y el volumen. ¿Ok? Entonces, queda, esperen, aquí me equivoqué, aquí es el volumen, estos son los volúmenes. Entonces, sabemos que el volumen total va a ser volumen inicial por 1 más BA, por 1 más X al grado de conversión. Entonces, expresando todo en función del grado de conversión, sustituimos y me quedaría la expresión para la presión parcial de B y la presión parcial de C. ¿De acuerdo? Maestra, Sí.
Perdón, comentó que se había equivocado en algo del volumen, pero ¿en qué parte? O es que... Ah, aquí, mm, me checo, aquí es el volumen. Ese es el volumen nada más, quítenla Ah, ahí. ¿Sí? Ahí quítenla ahí. Es el volumen nada ok, más. ok. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Ok. ¿También en la otra fórmula es volumen uno o se queda igual? No, se queda nada más volumen. Ah, ok. ¿Sí? A ver, déjenme checo, espérenme. Déjenme checo. Sí, Maestra, y en la sí. definición de la presión de B, ¿por qué no dividimos la presión inicial de A entre el volumen que, bueno, entre 1 más XA? ¿Por qué se queda afuera? ¿O sí? Ah, no, ya vi, sí, se está multiplicando, olvídelo. ¿Aquí o dónde decías? No, ¿en dónde estaba? Ah, Pero ya vi que se está multiplicando, entonces sí queda arriba. no, sí. Sí, bueno, es que la acomodé diferente, sí. Aquí a lo mejor para que quedara más o menos como estas, serían dos presiones de A por XA sobre 1 más XA. Sí, ya, Sí, ya entendí. sí, es lo mismo. Ok, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, Sí, en las fórmulas anteriores, sí, en ahí, los ajá, moles de B y los moles de C, bueno, sí. ayer no partimos de esa fórmula, teníamos otra. ¿Esta de dónde sale? Esta sale de las relaciones que tenemos, lo que les dije ahorita que hicimos el paréntesis, que cómo relacionamos desde el punto de vista químico. Aquí, esta parte. Entonces, ¿cómo hacemos precisamente esa relación de cantidades molares, que en este caso le llamamos grado de conversión, que sería ¿quién? Los moles iniciales de A menos A sobre A. Y como todo, cuando yo ya estoy en el equilibrio, ¿qué va a pasar? Se supone que todo está igual. O sea, todo es igual. Entonces, de tal manera que yo puedo estar teniendo esta relación. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, si yo quiero ver solamente la relación entre A y B, ¿qué tomo? A y B, que es esta expresión. Si yo digo, bueno, yo voy a tomar a A y a Z, entonces, ¿qué hago? NA menos NA inicial menos NA final sobre A va a ser igual a ¿quién? A NY menos NY inicial sobre Y. ¿Sí? Y entonces, de esa manera, yo voy tomando por pares para yo poder hacer esta expresión. ¿Sí me explico? Esta parte no se las puse ayer y tampoco se las puse en las notas, pero es la relación desde el punto de vista químico, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que trabajan? Precisamente lo que les decía ahorita. Normalmente estamos trabajando con quién cuando hablamos de una reacción química, con el reactivo limitante. Entonces, esto nos conduce precisamente a ver cuál es mi reactivo limitante en función del grado de conversión. Entonces, de esa manera yo puedo obtener esa información. Y si en el problema te dicen, bueno, es que yo nada más quiero saber la relación o, como les dice ahorita el problema, en función del grado de conversión de un componente, bueno, entonces yo voy a trabajar en función de ese componente, ¿de acuerdo? Si es de A o del componente A o del componente B o de los productos Z o Y, o sea, dependiendo de cómo te piden la expresión de la constante de equilibrio, es como la estamos trabajando. No sé si respondo tu pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Sí, esto es solamente recordarlo de lo que vieron en química. Esto es realmente algo que sí se ve en química. Entonces, aquí sería nada más el grado de conversión, que ustedes lo recuerden en función del grado de conversión. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy bien. Entonces, decíamos, ya llegamos ya tenemos el inciso B, las respuestas del inciso B, ¿no? Donde nos decían, bueno, queremos que nos expresen las presiones parciales en función de quién, del grado de conversión. Y ya tenemos a la A B y a C. Entonces, aquí tenemos que la presión
estas presiones parciales, ¿en qué momento están? Pues en el momento ya del equilibrio. Entonces son las presiones parciales en el equilibrio y considerando además a quién, al inerte. El inerte, ¿dónde está considerado? En el grado de expansión, ¿sí? En el factor de expansión, que calculamos con los factores, con los coeficientes estequiométricos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ahora, ¿qué van a hacer para responder el inciso C? ¿Quién me responde? ¿Qué van a hacer para el inciso C? ¿Qué nos dice el inciso C? El inciso C nos dice, encuentre la expresión para Kp si la presión de A es 5 atmósferas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál sería el siguiente paso para poder obtener mi expresión? Primero, ¿qué tendría que? Porque aparte al inicio del problema, ¿qué nos dice? Obtenga la expresión para la constante de equilibrio, ¿no? Encontrar la expresión para la constante de equilibrio en función del grado de conversión. Y ya luego nos vamos al inciso C. ¿Cómo vamos a expresar la constante de equilibrio? ¿Cómo va a ser esa expresión? ¿Quién me puede decir? La general primero. ¿Cómo sería mi expresión de Kp para, si es Kp, precisamente expresada en función de presiones? ¿Cómo me quedaría? La general no sería la de presión de Y por los moles de Y menos la presión de Z por los moles de Z sobre la presión de A. No, pero yo no tengo Y y Z. Moles de A menos la presión de B los moles. No, o sea, esa es la general. No, Y la ya a general partir de esa se parte, ¿no? de este problema. No, la general de este problema. ¿Cómo quedaría Kp? Sí, es similar a eso. A ver, pero ahora dámelo para este problema. ¿Cuál sería la constante de equilibrio para expresarlo en función de presiones para este problema? Pues sería la presión de B menos la presión de C sobre la presión de A. ¿Por qué menos la presión de C? A ver, Porque chequen bien cómo se expresa. ¿Cómo se expresa Kp en función de, porque como es P, es en función de presiones? ¿Cómo expresarían la constante de equilibrio bajo condiciones de presión? ¿Cómo sería esa expresión? La presión de B elevado a la 1, la presión de C elevado a la 2, entre la presión de A elevado a la 1. Ajá, o sea, sería que términos o factores en el numerador. Sí, estoy de acuerdo en lo que dijiste. La presión de B elevado a la 1, la presión de C elevado a la 2, pero con términos o así como me acaba de decir, me parece que Emily, con un signo negativo o son factores. Son términos o factores en el numerador. Sí, estoy de acuerdo, Natalia, en lo que me dijiste, pero va a ser que factores o van a ser términos separados, por un signo más o un signo menos. Natalia. ¿Son factores? Son factores, sí, sin miedo, son factores. O sea, acuérdense, tienen la expresión
de lo que ya habíamos visto en teoría y decíamos, Kp, mi constante de equilibrio, bajo condiciones de presión va a ser igual a ¿quién? A los productos entre los reactantes. En este caso tenemos que se forma a partir de A, se forma B y 2C. Y acuérdense, el coeficiente estequiométrico va como exponente. Entonces, la presión en B es a la 1 y la presión en C es a la 2 sobre la presión en A. Ahora, ¿cómo van a expresar a Kp en función de XA, el grado de conversión? Porque esa es la pregunta. Dice, encontrar la expresión para Kp en función del grado de conversión. Al inicio nos dice el problema. Para la siguiente reacción, A nos da B más 2C, encontrar la expresión para Kp en función del grado de conversión. Si se efectúa a temperatura constante y la presión total de 10 atmósferas. ¿Cómo van a expresar a Kp en función del grado de conversión de A? Sustituir todas las presiones, ¿no? Claro, nada más eso. Sustituyan y me dicen qué expresión les da. Solamente sustituir. Y de esa manera ya tenemos aquí a Kp, primero expresada en presiones y luego expresada en función de ¿quién? Del grado de conversión. A ver, háganla por favor y me dicen qué les da como expresión. Entonces, ¿qué van a sustituir? Van a sustituir a la presión en A, la presión en B y la presión en C. Considerando los exponentes, no se les olvide. Tenemos aquí que A está expresado a la 1, por lo tanto queda igual, B expresado a la 1 también, y C con exponente al cuadrado. Entonces quiere decir que la presión C va a ir al cuadrado. ¿Cómo van? ¿Ya están haciendo las sustituciones? Sí. Bueno. ¿Alguna duda que haya surgido? Maestra, en cuanto a términos iguales, por ejemplo, 1 menos XA, que se Ajá. repita en otra de las presiones, ¿se deja así o se puede como eliminar o hacerle algo? Bueno, sí, o sea, sí puedes, acuérdense que pueden reducir, lo que tienen que dejar es una expresión la más sencilla, porque si después ustedes quieren sustituir datos, que es el caso de lo que piden en el inciso C, entonces tiene que ser una expresión lo más sencilla. Si yo tengo, por ejemplo, 1 menos XA en el numerador y aquí tengo 1 menos XA, en la misma expresión yo puedo hacerlo unidad, ¿sí? O tengo 1 más XA y supongamos que tengo aquí 1 más XA y 1 más XA, esto también está entre paréntesis, este en el numerador, este en el denominador, pues yo lo puedo hacer unidad, ¿sí? Siempre y cuando tomen la expresión correcta. Porque términos, no, por ejemplo, aquí yo digo aquí XA y XA, ¿la hago la unidad? No, esa es una aberración algebraica. Eso nunca lo hagan, eso siempre lo hacen, no sé por qué. Entonces, eso nunca lo hagan. XA entre un término, entre términos, no lo puedo eliminar. Puedo eliminar, si aquí fuera menos XA, aquí sí puedo hacer la unidad, pero aquí no. XA entre XA, sabiendo que es 1 más XA en mi fracción, en el denominador, no lo puedo eliminar. ¿De acuerdo? Acuérdense de esas bases algebraicas. ¿Ok? Pero si son términos iguales, sí, claro que sí. ¿Sí?
¿Sí me expliqué? Entonces no vayan a cometer ese error porque es muy frecuente, ¿eh? Además, este error es muy frecuente. Pero no lo hagan, no es correcto, no lo pueden hacer algebraicamente porque tienen términos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí quedó bien claro toda la parte teórica de los factores estequiométricos, las relaciones molares, el grado de conversión? La expansión es sencilla, ¿no? Tomamos solamente los coeficientes estequiométricos en el mecanismo de reacción. ¿Cómo vamos? ¿Ya lo tienen? Maestra, una duda. Sí, Entonces, en el KP se van a multiplicar los productos, sí, los reactantes, sí, cuando son sí, factores. exacto. Ajá, por eso cuando me decían del signo, no, son productos, o sea, es un producto, es como si tuvieras Ujú, x por x al cuadrado, ¿sí? Pero ok. ¿a quién vas a poner? A todo lo que te expresa como PV. ¿Qué PV quién es? La presión de A inicial por XA, el grado de conversión, sobre 1 más XA. Y luego es B y C. Y luego 2 PAI por XA sobre 1 más XA y todo elevado al cuadrado. ¿Entre quién? Entre PA, que es la presión de A inicial, por 1 menos XA sobre 1 más XA. O sea, todo el término lo tienen que, todo el miembro, mejor en este caso, mejor dicho, todo el miembro de cada una de las expresiones de las presiones parciales, ¿en qué condición? Acuérdense, estas ya están en equilibrio, o sea, PA, PB y PC ya son condiciones en el equilibrio. Entonces, por eso ahora trabajas con la constante de equilibrio. Entonces, PB es toda la expresión que tú tienes ahí, PC y PA, ¿de acuerdo? Es todo, toman toda la expresión. Están sustituyendo simplemente, están sustituyendo las expresiones que obtuvieron de las presiones parciales. Gracias. Sí, de nada. Acuérdense de quitar la I aquí, ¿eh? En la donde me equivoqué, que le puse la I. Aquí. Acuérdense de quitar la I porque es el volumen final, ¿eh? Aquí también quítela.
¿Cómo va? ¿Alguien ya terminó? ¿Sí les dio lo que yo tengo en pantalla? Sí. Bueno, muy bien. ¿Terminaron todos? Entonces, ahora contestaré el inciso C. Se encuentre la expresión para Kp si la presión parcial al inicio del componente A, de nuestro reactante, es el único que tenemos, va a ser igual a 5 atmósferas. ¿Cómo quedaría la expresión de mi constante de equilibrio para una presión parcial de 5 atmósferas? Es 20 por eso, ¿no? Ajá, 20 por X al cubo sobre eso. así es. Entonces, quería que Kp bajo condiciones de 5 atmósferas me quedaría. Si no tuviera esa expresión, ¿qué me quedaría? Aquí me equivoqué. Déjenme aquí, déjenme la cambio. Ay. ¿Por qué le puse 100? Ah, si fuera, no, es que era, si yo tuviera solamente, o sea, si no tuviera esta expresión, aquí tendría ¿quién? A 10, ¿no? A 10 atmósferas. O sea que utilizaríamos la presión total. No, si no tuviera esta definición, o sea, esto que me está pidiendo el problema, tendría ¿quién? A las 10 atmósferas, ¿no? Que es lo que me está diciendo el problema. Ahora, si son, si me dice que son 10 por 4, 40 atmósferas. Si yo tuviera, espérate. A ver, espérame. Porque tenemos, a ver, chequen bien la presión. Espérense, la presión está al cuadrado, no está de manera a la 1, porque tenemos 2 PAI que se eleva al cuadrado. Entonces aquí sería ¿quién? Ay, déjenme regreso. 4 pi, aquí me faltó el cuadrado porque este está elevado al cuadrado. Por eso es 100. No, este está bien. Aquí me faltó al cuadrado, ¿eh? Este está elevado al cuadrado. Ahí creo que me salí. Chequen bien. Esta debe estar expresada al cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí, ay, también me faltó ponerle eso. Entonces, es PAI y elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, chequen esta expresión de la presión tiene que estar elevada al cuadrado.
Por eso es que después, bueno, si yo tengo 5, me daría 100. Si yo tengo 10, entonces, ¿cuánto me daría? Serían 10 por 10, 100, 400, ¿no? Si no tuviera esta condición. Maestra, pero Sí, esas 10 atmósferas sí son de A, no me sí, acuerdo. sí. ¿Estas 5 atmósferas? No, las 10, las que no, las con las que iniciamos el Porque problema. sea la presión total. Estaría en función de la presión total. Si yo le expreso en función de la presión total, no te creas, estoy diciendo una aberración, tienes razón. Sino la otra es presión total. A ver, déjame ver cómo decía el problema. Sí, no es cierto, esa es presión total. Sí, no, la otra es la presión total, no es cierto lo que estoy diciendo. Entonces, aquí acuérdense, este está elevado al cuadrado, chéquenlo nuevamente, porque este está elevado al cuadrado. Entonces, si este está elevado al cuadrado, es 100. Y Sí, sí sí, es, sí. sí es 100. Entonces, corrijan aquí. Bueno, yo creo que ustedes lo están haciendo. Entonces, aquí la presión de A inicial es al cuadrado, ¿sí? Porque tenemos 4 PAI elevado al cuadrado. Entonces, tengo PAI al cuadrado y 2 elevado al cuadrado son 4. 2 PAI, entonces 4 PAI elevado al cuadrado y lo demás, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, recordemos lo que pasa cuando adicionamos gases inertes en cualquier tipo de reacción, química o biológica. Si yo agrego un gas inerte, no se alteran las constantes de equilibrio termodinámica, pero sí van a disminuir las presiones parciales, tanto de reactivos como de productos. Y además, si no hay alteraciones en el volumen, por lo tanto, por la adición del gas inerte, entonces el equilibrio no se altera. En este caso, no se alteró el volumen total, porque el volumen total no se alteró. Por lo tanto, tuvo un efecto solamente en las presiones parciales, pero no en la constante de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, eso recordarlos, es parte del conocimiento teórico de la adición de gases inertes. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta y a todos les salió ya el problema, entonces, ahora vamos a ver este último problema. Mande. Tengo una duda. Sí, Cuando calculamos la constante de equilibrio bajo las presiones, sí, usamos la presión de B, la presión de C y la presión de A. Pero sí. también en otros problemas hemos usado que las presiones parciales sobre la presión total. No, pero es que ahorita tú ya tienes la expresión, esa es otra manera de expresar. Ahorita, ¿qué es lo que estuvimos obteniendo? La expresión, porque lo que quieres llegar es ¿a dónde? A la expresión de la constante de equilibrio en función del grado de conversión del reactante. Entonces, como quieres llegar a eso, entonces tienes que expresarlo en función del grado de conversión. Cuando tenemos la otra expresión, que es la presión en función, que son de las fracciones molares, de hecho, es en función de las fracciones, entonces tiene la relación de la presión parcial sobre la presión total. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Esa es otra forma de expresarlo, que es en función de las fracciones molares. Aquí es el grado de conversión, ¿de acuerdo? Entonces, como es grado de conversión, todo lo llevamos hacia dónde? Hacia el grado de conversión del componente que me están pidiendo, que en este caso es A, ¿de acuerdo? Sí, todo esto causado por el inerte, ¿verdad? Exacto, porque aparte tengo un inerte. Entonces, yo tengo que considerar ese inerte, ¿en dónde? En mi factor de expansión. Lo mismo uno puede hacerlo con fracciones molares, ¿eh? O sea, son cosas que podemos hacer tanto para grado de conversión como para fracciones molares. Yo tengo que considerar esa cantidad de inerte. Y en este caso, ¿dónde lo involucramos? En el factor de expansión. ¿De acuerdo? Ahí es donde, si el factor de expansión nos hubiera salido, no sé, 0.5, entonces hubiera sido 1 más 0.5XA.
¿de acuerdo? Porque ya está involucrado el gas inerte ahí. Y porque queremos expresar en el grado de conversión. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Ok. Muy bien. Maestra, yo también tengo una pregunta. Sí, dime. Si nos pidieran sacar el grado de conversión, obviamente nos tendrían que dar, ¿es fugacidad, la F? Sí, en grado de conversión te tendrían que dar, no, el grado de conversión te van a tener que dar el grado, ¿qué tanto se convirtió? Si yo quisiera calcular Kp con este grado de conversión, entonces yo tengo que calcular el grado de conversión. El grado de conversión, ¿cómo lo relacionamos? Con los moles, no es una relación molar, de hecho. Los moles de ese componente inicial menos el final sobre el inicial. Esa definición aquí la tenemos, que es de donde partimos. Entonces, si yo quiero conocer el grado de conversión que tengo, pues esta relación. Lo que tengo de A al inicio menos al final sobre A. Si es el componente B, lo mismo. NB inicial menos NB final sobre NB inicial. Y aquí yo ya tengo mi grado de conversión. Muy bien, gracias. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Entonces, bien, entonces vamos a ¿alguna otra pregunta? Eso se calcula, ¿no? Porque cuando nosotros ya tenemos información, empezamos a hacer todos los cálculos. Ok, bueno, si no hay más preguntas, pasamos al último problema que dice lo siguiente. Ahora sí, determine la fugacidad y el coeficiente de fugacidad del vapor sobrecalentado a 400 grados Fahrenheit y 150 libras por pulgada cuadrada absoluta, a partir de los valores de entalpía y de la entropía proporcionada por las tablas de vapor. ¿Sí? Entonces, tenemos ese problema que está en el listado que ustedes ya tienen, seguramente. Y entonces tenemos que determinar coeficiente de fugacidad y factor de fugacidad. Entonces, ¿qué tenemos? Nos dicen que tenemos un vapor sobrecalentado. ¿A cuánto? A 400 grados Fahrenheit y una presión de 150 libras. Y nos piden calcular el factor de fugacidad y el coeficiente de fugacidad. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues consultar las tablas de vapor. Maestra, ¿le puede regresar un poquito al problema, por favor? Sí. Gracias. Entonces, quiere decir que aquí tienen que sacar cuáles tablas de vapor. Sobrecalentado. Exacto. Entonces, quiere decir que van a sacar sus tablas de vapor sobrecalentado para poder obtener valores de entalpía y de entropía y de esa manera calcular la fugacidad y el coeficiente de fugacidad. Bien, entonces continuamos el problema mañana, lo terminamos y y terminamos la unidad. Nada más voy a ponerles algo más. ¿Ya le puedo cambiar? Sí, ya, gracias. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que tengo que calcular el coeficiente de fugacidad. ¿Qué es el coeficiente de fugacidad que habíamos visto en teoría? Pues la relación de la fugacidad y las relaciones de fugacidad y presión parcial. Y la fugacidad, decíamos, es la relación de la energía de Gibbs sobre las condiciones RT, es decir, porque es un gas ideal. Y decíamos que la energía de Gibbs es igual a ¿quién? A la entalpía menos la entropía, la expresión del calor reversible, ¿no? TDS o TS en este caso. Por eso les dice el problema que tienen que obtener ¿quién?
a partir de los valores de la entalpía y la entropía encontradas en las tablas de vapor sobrecalentado. Entonces, por eso necesitan obtener sus tablas de vapor sobrecalentado para ver cuál es el valor de la entalpía y de la entropía bajo estas condiciones. 400 grados y 150 libras por pulgada cuadrada. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, para mañana tengan listas sus tablas. Es más, si es posible ya obtener los valores que tenemos de entalpía y de entropía para 150 libras por pulgada cuadrada y 400 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Ya para dejarlos ir a su clase, que ya van a ser las 8. Muy bien, si no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana. Gracias, maestra. De nada.